Vamos a comenzar esta entrevista saludándolo. Hemos comentado, ayer tuvimos 16 horas de ininterrumpidas, por eso estoy un poco difónico, discúlpeme, de transmisión, desde las 4 para las 6 de la mañana hasta las 5 para las 10 de la noche, o 10 para las 10 de la noche, dando resultados. Pero, más allá de comentar los resultados, mi querido amigo y jurista, lo que conviene o lo que vale es analizar, pese a que todas las preguntas del sí, de no, todavía faltan 55%, me parece, de resultados. ¿Qué es lo que va a pasar, doctor Quintana, si, como parece, o ya es una tendencia, sino que hay que confirmarlo, usted sabe que estas cosas son de seguridad, gana el no en todas las preguntas con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué me refiero a esto? Porque no hay consejeros nombrados, los suplentes, y yo entiendo que el gobierno va a querer acelerar para nombrar, dejar nombradas las autoridades de control antes de que lleguen los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Estoy en lo correcto? ¿Legalmente tiene algún camino esto o no? Buenos días, bienvenido a I99 y al diálogo. Don Eduardo, un abrazo para usted, un saludo para quienes están también en cabina y por supuesto para quienes nos están escuchando a través de I99. Bueno, crónica de una muerte anunciada con una consulta popular improvisada a la que ya muchos le habíamos venido cuestionando sobre su contenido, sobre su real importancia y el craso error de haberla mezclado con una elección seccional. El resultado es el que al menos hasta aquí parcialmente estamos viendo, digamos. Más allá de que son 8 preguntas, creo que el corazón está en la pregunta que usted señala, Eduardo, la número 5, relativa al traslado de la potestad de nominar autoridades de control del Consejo hacia la Asamblea, y además la pregunta de la extradición. La pregunta de la extradición creo que ya está decantada, es decir, ahí hay más del 50% del escrutinio realizado y con un porcentaje de más de 10 puntos o por lo menos 10 puntos de distancia, creo que ya hay una tendencia marcada. En el caso de la pregunta 5, son 20 puntos de distancia y por más que estemos alrededor del 20 y pico por ciento de escrutinio en esas papeletas de esa pregunta, la distancia va a ser bien complicada de revertir. De todos modos, no hay resultados oficiales todavía, por lo tanto habrá que esperar a que aquello ocurra. Pero pongámonos en el escenario hipotético de que realmente se produce este resultado, es decir, un resultado adverso. Naturalmente, con esto tendríamos un Consejo de Participación Ciudadana que conservaría la potestad de designar autoridades de control, que se va a posesionar en mayo de este año y que a partir de aquello tendría que continuar e iniciar en muchos de los casos, por no decir en prácticamente todos, los procesos de designación de autoridades que este Consejo, que está terminando funciones o que ya terminó realmente por la decisión de la Corte Constitucional, no los hizo. Claro, tendríamos este interín entre estos días de febrero, marzo, abril y los primeros días de mayo para que, como debería ocurrir, la Asamblea Nacional posesione a los consejeros mal llamados suplentes para que asuman el cargo, porque el Consejo no puede quedar descabezado prácticamente 2 meses y medio, y ellos deberían continuar con el trabajo, es decir, si conservan la potestad nominadora, deberían continuar con el concurso para designación de Contralor y Defensor Público, que son los que ya estaban en marcha, deberían designar al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura, pero en esto entra en juego la decisión y la voluntad política de una legislatura que ya se ha manifestado por la no posesión de los alternos. Eso, sin duda alguna, nos pone en una situación de riesgo porque, claro, el gobierno entró en el campo del cálculo político y me parece que el cálculo salió muy mal hecho. Lo que ellos llaman el ajedrez les resultó pésimo por 2 razones. La primera, ellos tuvieron hasta hace una semana y un poquito más una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, eso era evidente, con la mayoría liderada por Hernán Ulloa. Y a través de esta mayoría el gobierno penosamente hizo lo que particularmente yo no hubiese recomendado, que es no nombrar autoridades. Es decir, tuvieron esa mayoría y a través de esa mayoría se debió haber impulsado que se nombre Contralor, que debía estar nombrado ya en marzo
marzo 2022, que se renueve el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral, que debió haberse renovado parcialmente en octubre-noviembre 2021, que se designe defensor público, que se designe defensor del pueblo, que están cargos vacantes respectivamente desde 2019 y el otro desde 2021, en que se les censuró y destituyó, que se nombre presidente del Consejo de la Judicatura, porque claro, el cálculo era, no nombramos, hacemos la consulta, gana el sí, porque acá creen que el mundo es las encuestas y eso no es así, y el resultado lo estamos viendo evidentemente. Y claro, dijeron, bueno, con eso abrimos el periodo de transición, año y medio los dejamos prorrogados y ganamos, ¿no? Alto ajedrez político, porque si ustedes entran a la aplicación del CNE, al día de hoy, de la llamada Liga Azul que promovió ilícitamente el correísmo en esta campaña para el CPCCS, el correísmo, al menos de los que frontalmente se han vinculado a este movimiento político, tendría 3 de los 7 integrantes del nuevo CPCCS. Correcto. Yo coincido, son 3, sí. ¿Ya? Listo. De los que identificamos, mi querido don Eduardo. El señor Franco, el señor Vera y me parece que hay uno más. Son 3, así es. Efectivamente, va 2 hombres y una mujer, porque nos hemos concentrado mucho en el tema alcaldías y prefecturas, claro, algo en el tema consulta popular, pero nos hemos olvidado que la joya de la corona, al menos hasta aquí, permanecería en este nuevo CPCCS. Entonces, con un correísmo, con al menos 3 consejeros, a punto de que le falte un voto para ser mayoría en el Consejo, conservando la potestad de designar autoridades de control, ya sabemos lo que se nos viene en los siguientes años, lo que nos van a poner de contralor, lo que nos van a poner de fiscal, lo que nos van a poner de Consejo de la Judicatura, en el CNE, en el TCE, en las Defensorías Públicas y del Pueblo, en las superintendencias. Bueno, entonces esto es como para brindarle un caluroso aplauso al equipo de asesores del presidente Lasso, porque sin duda alguna han pavimentado el retorno del correísmo, no solo a las prefecturas y a las alcaldías de las provincias y de las ciudades más importantes del país, sino que han permitido que Correa, sin ser presidente de la República, vuelva posiblemente a capturar el Consejo de Participación Ciudadana y conserven para sí la potestad de nominar autoridades de control. Así que un aplauso caluroso a los chicos del gobierno. ¿Cómo se llama, doctor Quintana? ¿Sabe cómo se llama eso a los que juegan cartas? Se llama mesa. Mesa. Porque realmente increíble. Sí, o si lo quiere llamar en lenguaje el telefunken terremoto. Y si lo quiere trasladar a los toros, oreja y rabo. Y vuelta al ruedo. O sea que hay, pero 100.000 metáforas. Pero bueno, volvemos porque el análisis lo habíamos hecho, doctor Ismael Quintana. Usted, por eso ahora la pregunta, al gobierno le quedan 2 meses y medio, 3 meses, pero para tratar de que esas autoridades nombrarlas y que no se las nombren, porque sería terrible para un gobierno que le nombren todo lo que usted está diciendo y con razón, pero teniendo una asamblea que no es de ellos, todo lo contrario, ¿qué le queda pues al gobierno? O sea, ¿cómo se impone? ¿Cómo se impone si ni siquiera los vocales se los quisieron suplentes, se los quisieron posesionar, doctor Quintana? Entonces, ¿cuál es el camino? A ver, es que aunque se posesionaran el día de mañana los 5 vocales que restan del CPCCS, ¿esos vocales responden al gobierno? Políticamente hablando, ¿estamos seguros claro, de que... No es seguro, así es. Claro. Ya, primera cosa. Segunda cosa, en 2 meses y medio que básicamente tendrían estas personas en funciones, se puede nombrar contralor. Don Eduardo, usted estuvo en el Consejo Transitorio y conoce muchísimo más de cerca que yo, que eso es prácticamente imposible. Porque un concurso, para que se lo realice bien y en términos relativamente cortos, al menos son 4 meses. Y medio. Mínimo 4 meses, ¿no es cierto? Y si se lo hace en los plazos que se establecen en los reglamentos y en la propia ley orgánica del Consejo y en la ley de participación ciudadana, son 6 meses. Entonces, si estamos pensando en que este Consejo, con eventuales consejeros suplentes, va a poner contralor, va a poner superintendente, va a nombrar defensor público, defensor del pueblo. Vea, estamos soñando, como soñaban hasta ayer los que decían que con una encuesta del sí ganaba, ¿con cuánto era? El 73%. Sí, señor. Vea, perdón que me ría, pero hemos venido advirtiendo esto al presidente Lasso más de un año del gobierno. Su indecisión,
su tibieza, estaban pavimentando una carretera enorme, bien asfaltadita, para que el correísmo hoy retorne al poder, como él lo está haciendo y como está a punto de ocurrir también con el Consejo de Participación Ciudadana. Jamás fue un buen negocio haber torpedeado y entorpecido los procesos de designación de autoridades a través de Hernán Ulloa, que más parecía un enemigo del gobierno que un amigo. Entonces, vea, don Eduardo, no va a ocurrir esto que estamos comentando. En 2 meses y medio no se va a hacer lo que no se hizo en 4 años. No coincido con usted. Habrá que esperar al nuevo consejo y lamentablemente en el nuevo consejo las cosas, estaba viendo en la app del CNE, los escrutinios ahí prácticamente están decantados. El correísmo va a tener 3 de 7 consejerías, cuando no una más. Y quizás son muy pocas las caras de personas que no están alineadas con el correísmo y que han logrado una votación interesante en el CPCCS, que sería el caso, por ejemplo, de la virtual consejera Michelle Calvache. Probablemente es la única que yo puedo identificar como una persona que no está alineada al correísmo, pero una golondrina no hace verano, ¿no? Así que días oscuros para la institucionalidad del país. Correctamente, y usted habla mucha razón. Enrique San Martín sigue, ¿quiere seguir? No, ok, bueno. Jaime Velázquez, después Ramiro Cepeda. Sí, Ismael, la verdad es que escuchándolos, más allá de tener mucho respeto por los comentarios y todo lo demás, creo que todavía es prematuro hablar de resultados en cuanto al referéndum. Todavía existe más de un 55% por escrutar en la casa, en la pregunta número 1, y de las 2 a la última, a la 8, están realmente por debajo del 20%. Entonces yo sí creo que hay que esperar un poquito a ver qué sucede. Si bien es cierto la diferencia es más de 10 puntos, se podría decir que hay una leve tendencia que no podría dar esos resultados. Y si bien es cierto lo que usted dice, tiene mucha razón en cuanto a que esto es pues obviamente un resultado visto desde el punto de vista político más que desde el punto de vista técnico. Y ahí es cuando pues justamente la gente se confunde. Entonces yo le diría, Ismael, que es más, le diríamos que ayer cuando se dio los primeros números en una encuesta, ya se celebraba el triunfo del sí. Y también se lo dijo aquí, espérense un ratito que estén oficiales. No son resultados oficiales. Así es. Son tracking polls. Pero, y ya se hablaba de que el gobierno estaba interpretando como que eso era un apoyo al gobierno. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ahora resulta que el no aparentemente está cogiendo un camino hacia ser el que gane esta elección. No sé si las palabras de Ramiro si usted la escuchó, pero se habla de pues justamente que existe una falta de conocimiento de la parte política por parte del gobierno. ¿Usted cuál es su apreciación al respecto? Sí, a ver, yo siempre he dicho, habrá que esperar con prudencia los resultados oficiales, pero yo le insisto, si es que el gobierno no gana la pregunta 1 y la pregunta 5 de la consulta popular, habrá perdido la consulta popular, aunque él sí gane en el resto de las 6 preguntas. Vea, para nadie es un secreto que el interés del gobierno estaba en el tema de la extradición y estaba en el tema principalmente del Consejo de Participación Ciudadana. Y sí, claro que tenemos en la pregunta 5 alrededor de un 18% de actas escrutadas, pero matemáticamente hay una tendencia que desde ayer no ha bajado, que es de prácticamente 20 puntos porcentuales de diferencia, y eso va a ser complicado revertir. Pero yo coincido con usted, hay que ser prudentes con el manejo de las cifras. Obviamente todo lo que hemos conversado hasta aquí con don Eduardo es con base en lo que sale en la app del CNE. Habrá que esperar a ver finalmente qué ocurre, pero todo parece que va calzando, es decir, a nivel de gobiernos seccionales el correísmo está absolutamente fortalecido. A nivel de Consejo de Participación Ciudadana las cosas están prácticamente dichas, como le digo, el correísmo seguro y fijo tiene 3 consejeros, cuando no por ahí un cuarto. Franco Lor está peleando una 4ª consejería por ahí con el candidato Fantoni. Entonces las cosas son complejas. Y alcancé a escuchar algo de lo que dijo don Ramiro al momento en que yo me conecté. Y sí, naturalmente hemos advertido. Creo yo que el presidente Lasso, sigo diciendo, creo que es un hombre con buenas intenciones y es una persona honesta. Personalmente creo en la honestidad del presidente Lasso, no en la honestidad del gobierno. Pero muy mal rodeado. Se le advirtió. ¿Qué hace el presidente Lasso teniendo al ministro de gobierno que fue gobernador de Correa? Totalmente. Durmiendo con el enemigo.
nunca desbarató las estructuras correístas en las principales instituciones, y eso ha hecho que el escándalo de corrupción en el manejo de las empresas públicas hoy posiblemente le está pasando factura en un país en donde las consultas populares lamentablemente también son un termómetro para medir la aceptación y credibilidad de un gobierno, y lo que estamos viendo hasta aquí es lo que la gente entiende como gestión deficiente del gobierno. Por eso hasta aquí el no le está ganando al sí en las 8 preguntas. O sea, ni siquiera es un tema de que hay un reparto entre el sí y el no. Es una tendencia consistente. Entonces sí, probablemente al gobierno le ha faltado experiencia política, al presidente Lasso le ha faltado desligarse de lo que es el manejo de un banco, de lo que es el manejo de un tanque de pensamiento. Hay mucha gente que rodea al presidente Lasso y que le ha hecho mucho daño, y lo voy a decir sin ambajes: Aparicio Caicedo, el señor Iván Correa, el secretario jurídico de la presidencia, el ministro Francisco Jiménez. Yo creo que son personajes que deberían ser apartados de lo que se llama esta mesa chica del gobierno. Es gente que le está haciendo daño al presidente, así como el presidente tiene muy buenos funcionarios, como por ejemplo el ministro Arosemena, como por ejemplo el canciller Juan Carlos Holguín, que es gente destacada, destacable. O el ministro Manrique o el ministro Pozo, que son excelentes ministros, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero usted tiene este pequeño grupito entre el secretario de la Administración Pública, el secretario jurídico, el principal consejero presidencial. Perdón, lo voy a decir igual: Diego Ordóñez al frente del COSEPE. ¿Qué experiencia tiene el señor en seguridad pública y en manejo de las cuestiones de relevancia para el Estado en esta materia? Entonces, el presidente Lasso quería colaboradores técnicos que incluso le aconsejen al presidente y le lleguen a decir, que sean capaces y que tengan la valentía de decirle al presidente: presidente, no, esto tiene un límite, esto tiene una consecuencia, esto le puede perjudicar a su gobierno. O quería colaboradores que no le chisten palabra y que sean sus amigos y le digan: sí, patrón, sí, presidente, todo está bien, cuando las cosas fuera de las puertas del Palacio de Carondelet son absolutamente distintas. Y para muestra el botón del exsecretario anticorrupción, una persona a la que yo respeto y valoro muchísimo, y creo que la salida del gobierno de él es fruto de una deslealtad del presidente Lasso a una persona que le acompañó durante mucho tiempo y que con mucha transparencia elaboró un informe respecto, por ejemplo, a este tema de los escándalos en las empresas públicas. Resulta que las conclusiones no son del agrado del mandatario, y lo que hace es decirle: me has traicionado y te has ido. y te vas porque no me gusta lo que estás poniendo en el informe. Entonces, sí, yo coincido con don Ramiro. Al gobierno, para estos 2 años y pico, si es que sabe leer los resultados en general de estas elecciones seccionales, CPCCS y consulta popular, si se confirma lo que estamos viendo, tiene que dar un cambio profundo en el frente político y en el frente técnico de su gobierno. Caso contrario, son 2 años más de seguir errando. Así es, doctor Quintana. Y la última pregunta de mi lado es, ¿cree que está en riesgo la democracia en el país? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no solo porque el correísmo se ha apropiado de las provincias más importantes del país. Tenemos prefecturas y alcaldías de Guayas, Guayaquil, Pichincha y Quito tomadas por el correísmo. Tenemos la prefectura de La Suay tomada por el correísmo. No me acuerdo qué es lo que está pasando con la prefectura de Manabí. No tengo ahora, uno se mete tanto a ver los datos, pero bueno, tienen tomado a nivel seccional prácticamente todo. Van a tener mayoría en los consejos municipales, insisto, van a tener fuerte presencia en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, desde ahí incluso podrían no tener presidente de la República, pero teniendo la primera mayoría en la Asamblea Nacional, mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, es un baile. Fuerte presencia en las principales provincias del país, como son Pichincha y Guayas. Bueno, creo que las cosas están dichas, ¿no? La democracia está en riesgo, la institucionalidad del país está en riesgo, porque lo que se nos viene para la Contraloría, para la Fiscalía, para el Consejo de la Judicatura y otras instituciones clave, es más de lo que ya tuvimos en la década del correísmo, ¿no? Ismael, buenos días. Voy a discrepar y a coincidir con usted. Primero, yo no veo en riesgo la democracia porque, primero, lo veo al presidente más sentado que nunca. Si hay alguien que no le interesa que no le pase nada al presidente en estos 2 años que falta, es exactamente al correísmo, porque quiere que termine.
así como ha estado manejando el país, la mejor campaña política ha sido hecha desde el gobierno nacional. Primera cosa. Segunda cosa, la forma de gobernar sin tener el poder es una receta social cristiana, pues. ¿Acaso no captaban el Congreso Nacional para los famosos contratos colectivos y poder conseguir las partidas presupuestarias para sus alcaldías, entes seccionales y sus autoridades de control cuando así eran designadas? Entonces, ahí tampoco había democracia. Hemos vivido sistemas democráticos capturados por mayorías innombrables y con deseos inconfesables. Siempre, no es de ahora. Y el tercer error más grave es pensar que hay que gobernar sin el correísmo. Cuando el pueblo dice que más del 40% de este país todavía añora y extraña al presidente Correa, no se puede desoír la voz del pueblo por nada. Y han querido confundir los temas judiciales con los hechos políticos. Una cosa que resuelva en sede judicial que nada tiene que ver, pero los hechos políticos es que este partido tiene un número importante de asambleístas y hoy ha captado la mayor cantidad de entes seccionales de gran población en la República. Con esto le digo, y la cereza en el pastel, que el gobierno no tiene ni partido político, ni frente político. Discúlpeme, ¿en qué país estamos viviendo, Ismael? Sí, don Ramiro, lo que pasa es que yo no creo que debamos reducir el tema democracia solamente a las elecciones. Para mí el tema democracia también trasciende a lo institucional, también trasciende al tema del combate a la corrupción, también trasciende a la investigación de los delitos. Y para que usted tenga eso, usted necesita buenas instituciones, y para que hayan buenas instituciones, usted debe tener buenos funcionarios al frente de esas instituciones. Con el correísmo ya probamos durante 10 años quiénes eran los contralores, los fiscales, los presidentes de los consejos de la judicatura, y lamentablemente esa receta va a volver. Y por supuesto que eso pone en riesgo a la democracia, porque cuando usted no tiene instituciones sólidas, cuando usted no tiene instituciones autónomas, independientes, cuando la Contraloría regresa a ver a otro lado cuando hay actos de corrupción, cuando la Fiscalía persigue a los que le conviene pero a los otros los encubre, cuando el Consejo de la Judicatura se dedica también a perseguir a jueces incómodos al poder político, pero a proteger a aquellos que sí se someten a los designios del poder político, eso también amenaza a la democracia. Yo no me refería a un tema de que el correísmo quisiera tumbar al gobierno. Yo voy a coincidir con usted en el hecho de que ahora el correísmo es a quien menos le debe interesar y convenir que durante los 2 años que vienen Lazo salga por la vía de un juicio político o por la vía de la muerte cruzada o por la vía de una renuncia. Sería una torpeza. Efectivamente. Y estamos hablando con gente que inexperta en lo político no es. Si hay algo de lo que el correísmo debe apreciarse y hay que reconocer, es que el correísmo tiene estrategia. Y dentro de esa estrategia yo me niego a pensar que debe estar ahora al menos con estos resultados que han obtenido, que son absolutamente favorables, porque el correísmo es el gran ganador de estas elecciones en términos generales. No creo que le convenga, ni creo que le interese tratar de desestabilizar al gobierno a través de la Asamblea Nacional, porque además usted tiene, y usted lo dijo, don Ramiro, y en eso plenamente coincido con usted, el mejor jefe de campaña del correísmo está con la banda presidencial ahorita y hasta 2025, así que no necesitan deshacerse de quien les ha hecho una muy buena campaña electoral durante estos casi 2 años de gobierno. Ismael, para otro programa debería ser cómo recobrar la institucionalidad, con la que yo no estoy en desacuerdo. Para mí siempre ha sido empezar por la función judicial. Para mí es esa la cabeza por donde debe de empezarse, con jueces probos, porque usted teniendo jueces probos y toda una estructura de administración de justicia, resulta que se podrá dirimir en sede judicial con gente capaz y honesta que no mira a ningún color de partido, ni a ningún temor ni favor, el derecho que a usted le asiste de acuerdo a la pretensión que plantea. Pero si no empezamos, debe de existir alguna forma, que hasta ahora yo la veo, y discúlpenme lo que voy a decir, no la veo en democracia.
Lamentablemente, el gobierno con su indecisión no trasladó al campo de la consulta popular preguntas que se habían ofrecido. Ustedes recordarán, al igual que yo, que en diciembre de 2021 el presidente Lasso hizo un anuncio. El anuncio era una profunda reforma a la función judicial precisamente por los problemas que usted está detectando y con los cuales yo coincido, pero quedó en anuncio. Quedó en anuncio. El presidente se dedicó luego a patear la pelota, y cuando se construyó la consulta popular, las preguntas son las que ya conocemos, algunas de maquillaje, otras de enganche, otras que ya están con desarrollo en la ley, pero sobre los profundos problemas que tenemos ahora con jueces y con fiscales, que ventajosamente no son todos, pero hay unas manzanas podridas en este gran cajón de frutas que se llama función judicial, y la función judicial no fue objeto de análisis en esta consulta popular, penosamente. Y bueno, creo que si los resultados adversos se terminan confirmando, difícilmente el presidente Lasso intentará una segunda consulta popular. Y el problema es ese, doctor Ismael Quintana. Mire, ya se estaba hablando cuando se hablaba de la victoria del sí, que vendría una nueva consulta. Yo coincido plenamente con... Pero es que parece que a veces no se nos escucha, ¿no? Porque hay una gallada, hay un grupo que son los que están como decimos acá en Guayas, en la movida, al lado de los que sabemos, del poder. El tema de los jueces es un tema que no es de ahora, tiene tiempo. Encima va cualquier juez, hace cualquier cosa, hace escándalos, problemas, y después va al contencioso, gana, y lo regresan y le tienen que dar, enseguida tienen que indemnizarlo. Yo he escuchado a generales de policía, oficiales de policía decir que ellos capturan ladrones, pillos, cualquier cosa, y a las semanas los sueltan, entonces ellos se sientan realmente descorazonados, como que no vale nada. Es decir, tenemos un problema estructural mucho más allá que la misma estructura general de todos los problemas del Estado. El problema es la justicia. Y esto no se trata de meter la mano en la justicia, pues. Esto se trata, ¿cómo hace usted? Claro, ¿cómo hace usted con todos esos jueces si son malos? Los saca, van al contencioso y el espíritu de cuerpo u otra cosita por ahí no muy cristiana, hace que ganen, pues, doctor Quintana. Siempre queda burlado el Estado, siempre, y la gente, la vindicta pública queda burlada, y la gente dice esto y lo comenta todos los días en las calles, nos lo comenta, qué horror, y le echa la culpa a todo el mundo, ¿no le parece? Sí, pero lamentablemente usted tiene una función judicial que está ahora manejada por un consejo de la judicatura, porque esa es la estructura que tenemos en la Constitución. Y lamentablemente el órgano que empieza por tener problemas es el que debería encargarse de vigilar el buen comportamiento de los jueces. Tenemos un Consejo de la Judicatura que está integrado por vocales que también se han sostenido en el cargo con base en el abuso de acciones constitucionales, por ejemplo. ¿Cómo se sostuvo Murillo en el cargo cuando el exministro de Trabajo, Ish, determinó que tenía una inhabilidad para desempeñar cargo público? Pero si se fue a Babahoyo y consiguió una medida cautelar flash en 15 minutos. Así es. La señora Barreno, cuando la doctora Salazar le dijo, oiga, su licencia terminó, tiene que volver a la fiscalía, la señora se consiguió un juez en el Puyo para mantenerse en el cargo. Entonces, ¿con qué cara un Consejo de la Judicatura de esa calidad que tenemos ahora puede disciplinar a los jueces? ¿Con qué cara pueden hablar de corrupción judicial si ellos mismos han utilizado su posición de vocales para abusar del sistema judicial? Eso no es culpa del presidente Lasso, por si acaso, porque eso ya es un tema de, a ver, y tampoco es culpa porque acá se dice, no, pero es que ellos fueron nombrados por el Consejo de Participación Transitoria, y acaso que quienes integraron el Consejo Transitorio tienen que hacerse cargo de las buenas o malas decisiones de los nombrados. Para nada. Una vez nombrado, uno asume el cargo y uno asume las consecuencias de las incorrectas o correctas decisiones que toma. Entonces, empezando por ahí, se le había sugerido al presidente Lasso, promueva una reforma constitucional tendente a modificar las atribuciones del Consejo de la Judicatura, a modificar la composición del Consejo de la Judicatura, porque cuando usted tenga primero el órgano de vigilancia y de gobierno de la función judicial integrado por gente competente, por gente proba, por gente honesta, usted puede empezar de ahí para abajo, ¿no es cierto? Corte Nacional, cortes provinciales, tribunales distritales, jueces de primer nivel. Pero lamentablemente, como usted indica, tenemos un problema de corrupción judicial que no está siendo topado en esta consulta popular, porque la pregunta 2 incluso
tiene que ver exclusivamente con la Fiscalía General del Estado, pero los principales problemas que estamos teniendo es con los jueces. Sí, señor. Y sobre eso ninguna reforma, pese a que el presidente Lasso la ofreció y como muchas otras ofertas y promesas, pues lamentablemente no las llegó a cumplir. Y bueno, el resultado es el que estamos viendo. Yo coincido con usted, es decir, una policía que se esfuerza por combatir el crimen, en muchos casos fiscales que se esfuerzan por combatir el crimen, pero unos jueces que hacen unos esfuerzos opuestos enormes para dejar libres a los delincuentes. Algo está pasando y algo hay que corregir, ¿no? Muchas gracias, doctor Ismael Quintana. Gracias. Disculpe que lo hayamos molestado un lunes en la mañana, está todo el mundo descansando, pero era importante conocer su criterio. Tenemos claras las cosas. Creo que la conclusión final es la misma que esbozaron aquí Alberto Quintana y Ramiro Cepeda en el mes de octubre del año pasado, septiembre, con relación a la consulta. La consulta no debía ser junta o conjunta con las elecciones seccionales. Ese ahorro de cocinera le costó al país, le cuesta al país. 1. 2. En lo otro que coincidimos, fue mi pregunta fundamental, que pase lo que pase, con los que están ganando para participación ciudadana, las autoridades de control no van a poder ser nombradas por todo lo que sabemos, que no hay suplentes, no les dan los tiempos. Es decir, quienes van a nombrar las autoridades de control van a ser los que llegan el 14 de mayo al Consejo de Participación Ciudadana. Segundo. Y tercero y final, la consulta debió haber tenido más a fondo temas con relación a la justicia. Eso hubiera sido mucho más fuerte y la gente lo hubiera tomado para sí. Quizás me olvido de una más que creo que es posible, porque ya se lo ha comentado constantemente. Necesariamente el equipo político del presidente tiene que reforzarse y cambiar para poder capear lo que va a venir los 2 próximos años, porque vas a tener un consejo en contra y una asamblea en contra. No es nada fácil, es como ir a jugar al Maracaná y que tengas 2 jugadores que estén de los mejores lesionados. Así que, nada más. Muchas gracias, doctor Ismael Quintana, por su gentileza. Gracias a ustedes, don Eduardo, y feliz cumpleaños atrasado, porque por ahí me soplaron que ayer estuvo de cumpleaños. Le mando un abrazo, un cariño para ustedes y un abrazo para quienes nos han escuchado. Buenos días. Muy bien. El abogado sopló la vela ayer. ¿Cuántas velas sopló usted?